como dice mi esposo, le damos gracias a Dios por encontrarnos acá, por abrirnos las puertas, por recibirnos, y por conocernos. También conozco a otras personas y bueno, agradecida con el Señor porque dice la palabra que tenemos un mismo Padre, no es porque estemos allá, tenemos diferentes, sino que todos somos hijos de Dios, y todos un día nos vamos a encontrar ante el trono celestial. Así que les doy gracias a Dios porque Él nos hermana, porque Él nos junta, y dice la palabra que es hermoso que están los hermanos unidos y en armonía, amén, como en esta noche. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bien, estaba pidiéndole a Dios que me dé la palabra para esta noche. Todas estas noches Dios nos está bendiciendo grandemente en cada lugar que estamos llegando. Ya estamos llegando al final, ¿no? Porque mañana va a ser la última reunión que voy a estar participando aquí en la zona, luego ya estoy volviendo, pero si fuera por los pastores, me atienden una semana más y quiero volver. Y bueno, yo al final le voy a decir, vamos a estar mañana, me gustaría invitarlos también, para que vengan. Porque Dios me ha mostrado en estos días, estando con ustedes, cosas que Dios quiere hacer en la iglesia de Tucumán, cosas que Dios quiere cambiar, estructuras que Dios quiere romper y que realmente Dios quiere bendecir a la iglesia. Y para ello tenemos que abrirnos a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y cuando estoy hablando que Dios me ha mostrado, es porque a través de los ojos espirituales, el discernimiento y la visión profética, Dios me está mostrando la necesidad de la iglesia. Y eso tiene que ver con algo de lo que voy a hablar hoy y con lo que también voy a hablar mañana en la iglesia de, ¿cómo era el pastor? Pastor Carrizo. El pastor Carrizo. Allí vamos a estar, después le vamos a dar la dirección, me gustaría que estén, si pueden, si está la posibilidad de que estén. Porque ya les digo, es lo que Dios me mostró para esta ciudad en estos últimos días que estoy aquí. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 29. Y esta palabra yo le puse un título a este mensaje. Hechos capítulo 4, verso 29. El título de este mensaje es La nueva unción de Dios rompe las estructuras. Repetí conmigo, la nueva unción de Dios. Vamos, todo el mundo, todo. La nueva unción rompe las estructuras. Amén. 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Decid conmigo, no había entre ellos ningún necesitado.
Porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Amén. Tomen asiento. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y como he declarado y he dicho, Señor, tú me has mostrado la necesidad de la iglesia. Y cuando de la iglesia hablo en general, Padre, yo te ruego que ahora traigas revelación a tu pueblo, a tu siervo, y que hables a lo profundo del corazón, para que todas las estructuras humanas caigan y la gloria de tu Espíritu Santo venga sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, mucha gente hasta se canta de que venga una nueva unción. No hay que malinterpretar. Unción hay una sola, así conmigo, unción hay una sola, que es la unción de Dios, la normal, la que viene sobre la iglesia y la que viene sobre lo que abre su corazón. Pero cuando se dice nueva unción, la palabra no debería ser esa, la debería decir un renuevo de la unción, mejor. Es decir, un renuevo. Un renuevo quiere decir que viene algo a renovar de lo que ya hemos recibido. Es decir, un renuevo es renovar o fortalecer o afianzar lo que ya hemos recibido. Por eso Dios es un Dios de renuevo. Así conmigo, Dios es un Dios de renuevo. ¿Sabe? Yo quiero que usted fije y plena atención a la palabra que hemos leído y a los versículos. Yo siempre le digo, y estoy diciendo todos estos días a los pastores que estoy visitando, a la iglesia en general, que mediten profundamente los textos y las expresiones y respeten los puntos y las comas para llegar a interpretar bien la palabra de Dios y que no leamos a la ligera, porque leyendo a la ligera a veces no podemos llegar a sacarle el jugo que la palabra realmente tiene. Dice el primer versículo: y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí los hermanos de la iglesia primitiva están elevando una oración, porque ustedes dicen ahí, ven que dicen: Señor, mira las amenazas. En ese momento la iglesia estaba siendo perseguida, preste atención y no se distraiga, y perseguida ferozmente, porque la iglesia primitiva estaba creciendo con un denuedo muy grande. Y cuando la iglesia crece, el diablo no se queda quieto. Repetí conmigo: cuando la iglesia crece, el diablo no se queda quieto. Al diablo no le gusta que la iglesia de Dios crezca, que la iglesia de Dios prospere. Al diablo le molesta que la gente llegue a Cristo, que las iglesias se llenen de personas. Y esto estaba pasando. La iglesia primitiva comenzaba a multiplicarse de manera acelerada. Y por ahí, si usted lee uno o dos capítulos anteriores, va a encontrar que está uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Que lo apedrearon a este hombre de Dios y murió apedreado. Era uno de los primeros mártires de la iglesia.
Y ahora ellos ven que hay amenazas. La amenaza venía de los sacerdotes judíos, venía también de los fariseos y venía también de los romanos. En realidad venía desde el mismo infierno las amenazas de que si ellos seguían predicando el evangelio, la iban a pasar mal. Y empezaron a perseguir a la iglesia y empezaron a matar y a azotar y a encarcelar a los cristianos. Ahora yo quiero que usted fije la oración de estos cristianos, de estos primeros cristianos de la iglesia primitiva. A pesar de la persecución, del dolor y de las amenazas, ellos no se quejaron. Decí conmigo, no se quejaron, no se pusieron a llorar. Ellos, fíjense la oración que hacen, dicen: Señor, mira las amenazas. Están reconociendo que están siendo amenazados. Ellos están reconociendo que están en peligro. Pero fíjese que ellos no le están pidiendo a Dios: Señor, poné tu mano sobre nuestros enemigos. Manda ángeles para defendernos. ¿Dice eso? ¿Qué dicen ellos? Señor, mira las amenazas. Nada más. Pero concede a tu siervo, es decir, concédenos a seguir hablando tu palabra. Es decir, a pesar de la persecución, a pesar del peligro de muerte, a pesar de lo que estaban viviendo, a ellos lo que les interesaba era seguir predicando con de nuevo la palabra de Dios. No los atemorizaba el diablo, no los atemorizaba la muerte, no los atemorizaba las amenazas. El anhelo y el deseo de eso era predicar con de nuevo la palabra de Dios. Gente valiente, así conmigo. Gente valiente. Y la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Esa es la gente que Dios quiere. Decí conmigo, esa es la gente que Dios está buscando. Esa es la gente que Dios quiere ver en la iglesia. Así como son ustedes. Ustedes son valientes, ¿no? ¿Seguro que son valientes? A ver, comparémonos a esta gente. Ellos estaban siendo perseguidos y perseguidos de muerte. Yo no creo que aquí nadie te persiga de muerte porque viniste a la iglesia. En esa estamos tranquilos, ¿o no? Pero sin embargo, los cristianos de hoy faltan a la iglesia por cualquier pavada. La primera pruebita ya quieren abandonar. A veces se enojan con sus hermanos por tonteras, o porque le habló mal, o porque le dio vuelta la cara, o porque no lo saludó un día en el culto, ya se ofende, o porque algún día el pastor trajo una palabra fuerte de Dios, se enoja con el pastor y cambia de iglesia. Hay hermanos que viven cambiando de iglesia como de ropa interior. Pero ustedes no son así. Ustedes no son así. Ustedes no son así. Sí, porque los de Buenos Aires son así. Por pavadas como esa abandonan la iglesia. Por tonteras como esa. Y después se dicen valientes. ¿Son valientes ustedes? Yo me voy. El pastor se queda. Esperemos que a la primera pruebita no le diga al pastor: me voy de la iglesia o no congrego más. Porque usted me dijo: ¿qué es usted? Valiente. ¿No escuché? ¿Qué? ¿Sabe lo que es la palabra valiente usted? El valiente se la banca, ¿sí? Se la banca.
Decir, se la banca. No hay nadie que lo mueva. Está firme en Cristo. Solo mira a Cristo y no le importa lo que hablan los demás ni lo que dicen los demás. Sin embargo, hay muchos porque lo que hablan los demás les molesta y ya se va. ¿A dónde está el valiente? La valiente. Pero ustedes no son así. Ustedes no son así. ¿Seguro? Entonces comparémonos con esta gente. Esta gente no tenía estos problemas. Por estas estupideces no se enojaba. ¿O no, pastor? Esta gente no se enojaba. No, por eso los cristianos no son cristianos de manteca. Se derriten de nada, ¿no? Cristianos de manteca. Los agarra el sol y se derriten. Los agarra la prueba y se derriten. Mirá a los hermanos que está a tu lado. Decirle, te está hablando el Señor esta noche. Amén. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Ellos no se hicieron problemas con las amenazas. Ellos le dijeron, Señor, danos unción, danos palabra, queremos seguir predicando. A pesar de que corramos peligro de muerte, queremos predicar. Gloria a Dios. Y mira por otro texto, presta atención. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades. No solamente querían predicar, sino que se sigan viendo las señales, los milagros, las sanidades, que la gente sea libre. Había un anhelo, había un deseo. Y el 31 dice, y cuando hubieron orado, ¿cuándo qué? Y cuando hubieron orado, decir, y cuando hubieron orado. ¿Vio que estaban haciendo oración? Y vio que no pidieron la muerte de sus enemigos. Que lo único que pidieron fue unción. Que Dios los renueve. Decir conmigo, que Dios los renueve. Por eso hablo de la nueva unción. No es que es nueva, es la misma. Pero es con un renuevo de Dios. Es decir, renuevo de Dios. Ellos querían un renuevo de Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿con qué? ¿Con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Pero ¿cuándo descendió la unción? ¿Cuándo descendió la presencia de Dios? ¿Cuándo el lugar tembló? Cuando terminaron de orar. Cuando terminaron de estar en contacto con Dios, de estar en intimidad con Dios. Cuando se busca a Dios, cuando se ora a Dios de corazón, cuando se golpea la puerta del cielo, Dios no puede permanecer indiferente. Dios no es indiferente a la oración del pueblo de Dios. Dios no es indiferencia al clamor. Cuando uno se decide a golpear la puerta del cielo, cuando uno se decide a buscar a Dios, Dios no es indiferente. Dios inmediatamente manifiesta su unción, su presencia, su gloria, su poder. ¡Aleluya! Es necesario primero orar, clamar, buscar a Dios, porque allí vamos a ver que Dios desciende con poder, autoridad y gloria. ¡Aleluya! Dios no se manifestó antes de orar. ¿Por qué no se manifestó antes de orar? Porque a los que no oran no van a ver la gloria de Dios. Porque las bendiciones no son para los magos. Porque las bendiciones del Espíritu no son para los indiferentes. Porque muchas veces la iglesia está llena de gente indiferente, que no hay quien los conmueva nada. Vienen y se sientan en la iglesia. Y están mirando el defecto de los demás nada más. El defecto del pastor, de los músicos, de las hermanas. Están mirando
la paja del ojo de su hermano, pero no mira la vida que tiene el suyo. Como viven criticando y vienen, están en la iglesia para cargosear, porque esa gente cargosea, porque vive quejándose, nunca ve nada bueno, todo ve mal. Pero acá no hay esa gente. Acá no hay esa gente. Dígame que no. Ah, en Buenos Aires sí. ¿Cómo va a manifestarse Dios en esa gente? ¿Cómo va a bajar la unción de Dios en esa gente si viene quejándose? Si viene mirando el defecto de los demás y no mira lo suyo. Hay gente en la iglesia que dice, que siempre dice, ah, Dios me mostró, Dios me habló, hermana, Dios me habló, hermano, tuve una revelación, un sueño contigo, el Espíritu de Dios me dijo, le muestra cómo están todos los demás, pero no le muestra cómo está él. Acá no hay hermanos así. Dígame que no hay hermanos, allá hay, acá no. Que no están mintiendo. Yo creo que todo el mundo va a decir. ¿Entiende? Mira, hermano, Dios te puede mostrar cosas. Yo no digo que no. Pero antes de mostrarte algo de los demás, decirle, Señor, mostrarme primero a mí. Amén, sí, Señor. Para que primero me enderece yo. Amén. Para que primero cambie yo. Señor, Para que primero viva yo de Dios. Y cuando yo sea ejemplo, voy a poder hablar a los demás. Cuando yo esté sano, voy a sanar al enfermo. Pero si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a sanar? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, el lugar donde estaban congregados dice que tembló. Este acontecimiento es muy parecido al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, creo que el versículo, ¿se acuerda usted cuando vino el Espíritu Santo del aposento? ¿Qué dice? Que vino el Espíritu Santo en el aposento y el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? También tembló. Y todos los que estaban allí, ¿qué pasó? ¿Hablaron en qué? Hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Muy parecido a esto. Pasó unos años antes que esto. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y pasó algo muy similar. El lugar fue sacudido, tembló. Y fueron llenos y hablaron en otras lenguas. Ahora, si bien es parecido, no es igual. Pero esta iglesia acostumbró a no vivir de recuerdos. Decid conmigo, esta gente no se acostumbró a vivir de las victorias pasadas. Ellos vivían un presente. Muchos de esos que estaban ahí pidiendo confianza y valor y pidiendo que Dios les hable con denuedo, muchos de ellos estuvieron allí con los 120, en especial los discípulos del Señor. Pero no se olviden que eran 120. Ahora eran más de 5.000. Así que muchos de ellos estuvieron cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Y lo recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no piden que Dios baje con el Espíritu Santo en esta segunda oportunidad? ¿Por qué no piden eso? ¿Quieren saber por qué? Porque la unción ya había bajado.
Porque el Espíritu ya había bajado. Porque la unción ya estaba entre ellos. Hay gente que ora mal, hermano. Hay gente que dice, Señor, mandame Espíritu Santo y bautizarme. No va a mandarnos nada. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque ya lo mandó. Porque ya lo envió. Porque Jesús dijo, yo me voy para que ustedes no queden huérfanos. Mandaré un consolador que es el Espíritu Santo que estará con ustedes siempre. Ya no lo tengo que esperar. Ya vino, ya está. Gloria a Dios. Vino en el aposento alto, vino en aquel momento y vino para la iglesia. Ahora ya está, ya no hay que esperar, esta noche ya está acá. Hay que abrir el corazón y recibirlo, nada más, ya está acá. ¿Cómo vamos a pedir envía si ya lo envió? ¿Cómo vamos a decir manda si ya lo mandó? ¿Me entiende? Por eso la Biblia dice, pedí y no recibí, porque pedí mal. ¿Comprende? Y esta gente, ¿por qué no pidió eso ahora? Porque ya lo tenían. Ya lo tenían. Ya habían recibido la unción, ya hablaban en lenguas. ¿Pero qué necesitaban ellos ahora? Un renuevo. Decir conmigo, un renuevo. Entonces Dios hace lo mismo que en el aposento. Hace que el lugar tiemble después de que ellos oraron. Pero aquí no dice que hablaban en lengua, sino que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pidieron ellos en la oración? ¿Qué pidieron en la oración? ¿Hablar con qué? Entonces lo que pidieron, le dio. Porque los otros ya lo tenían. Decid conmigo, lo que ellos pidieron, ellos les dio. Decid conmigo, lo que ellos pidieron, ellos les dio. Pero Dios me dio una palabra cuando Dios me dio este mensaje. Que Dios te da lo que pedís y a la vez te da lo que no pediste y necesitas. Repetí conmigo para que te grabes. Dios nos da lo que pedimos y nos da lo que no pedimos, pero necesitamos. Ellos solo pidieron hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Se los dio? Se los dio. Y siguieron habiendo señales, prodigios, maravillas, como ellos pidieron, y se los dio. Pero le agregó otras cosas que ellos no pidieron. Decid conmigo, les agregó otras cosas que ellos no pidieron. Por eso te digo, si yo busco a Dios, repite conmigo, si yo busco a Dios, si yo clamo a Dios, Dios me va a dar lo que le pido y a la vez me va a dar lo que no pido, pero necesito. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo clama y gime con nosotros por gemidos indecibles y pide como conviene las cosas que necesitamos. Eso dice Romanos. Es decir, cuando usted tiene el Espíritu Santo y clama a Dios, usted puede pedir lo que quiera, pero el Espíritu clama por usted y Él pide lo que usted no pide. Por eso dice que gime por nosotros, ¿lo entendió? ¿Vio por qué hay que leer la palabra detenidamente y meditarla? Entonces ahí es donde Dios agrega las cosas que nos quiere dar y que nosotros no pedimos. Y yo le puedo decir a usted, escuche, porque Dios me lo reveló, que esta manifestación de Dios, que este renuevo de Dios que vino cuando ellos clamaron, fue más grande que lo del Pentecostés. Y yo se lo voy a demostrar con la palabra. Porque nosotros los predicadores siempre hablamos del Pentecostés y del bautismo del Espíritu, y está bien. Mira, hermano, yo prediqué eso durante muchos años. Me convertí a los 15 años y tengo 58 años, 42 años en el Señor. 30 años o más como evangelista. Ellos me conocieron como evangelistas. Y los últimos 10 años como pastor y profeta. Y como evangelista prediqué muchas veces.
creyendo que lo más importante, que la llegada y la unción más importante de la Biblia fue lo que ocurrió en el aposento alto. Y Dios me mostró que no. Dios me mostró que esta manifestación fue más grande que la del aposento. Y usted lo va a ver ahora. Y va a ver que yo no le cuento un cuento chino, algo que está en la palabra y que Dios me revela. ¿No fue importante lo del aposento? ¡Sí! ¿Cómo no va a ser importante? Fue el cumplimiento de la promesa de Joel, del profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Fue importante, porque fue el cumplimiento de la palabra de Jesús, de que vendría el Espíritu Santo. Pero a pesar de ser importantísimo, no es suficiente. Dios siempre tiene más. Amén. Decid conmigo, Dios siempre tiene más. Siempre tiene más. Porque Dios no es un Dios conformista y Él no quiere que nosotros tengamos un espíritu conformista. Él siempre tiene más. Amén. Gloria a Dios. Por eso es un Dios de renuevo. Señor. Y como Él siempre tiene más, ¿usted cree que si le está clamando Dios le va a mandar lo mismo? No, tiene que mandar más. Amén. Por eso acá Dios mandó más que la primera vez. Y usted lo va a ver. Por eso yo digo, esta noche va a ser una noche gloriosa, es decir, una noche gloriosa, una noche de poder, una noche de ilusión. Pero la próxima tiene que ser mayor que hoy. Amén. Sí, Señor. La próxima reunión tiene que ser mayor que esta. Amén. Y la que viene mayor que la que pasa. Amén. Porque Dios no da su espíritu, aleluya, por medida, sino en abundancia, abundancia, en multiplicación, en abundancia, aleluya. Gloria. Le dije que esta manifestación fue mayor que la primera. ¿Y saben por qué mayor que la primera? Porque Dios ahí me confirma, me dice, ¿te acordás? Los de Ageo, ¿qué? Que el postrer estado de esta casa será mayor que el primero. Sí, bueno, lo que hice en el aposento ya fue historia. Lo que voy a hacer ahora es más grande que en el aposento. Porque la postrer gloria de esta casa será mayor que la primera. Y por eso te digo que esto es mucho más grande y usted lo va a ver. A lanzar en la presencia de Dios, a recibir la unción de Dios, a estar en la gloria de Dios. Yo quiero decirle que a partir de hoy va a ser más grande lo que suceda en este lugar. Todo depende de usted, todo depende de que usted se abra a la palabra y a la presencia de Dios. Aleluya. Somos nosotros los que tenemos espíritu conformista, que nos conformamos con poco. Y Dios no está con esa gente. Dios está con los que quieren más. Decir conmigo, Dios está con los que quieren más. Eliseo no era un conformista. Eliseo no se conformaba con poco. Él le dijo a Eliseo, yo quiero el doble de lo que vos tenés. Decir conmigo, yo quiero el doble. No me conformo con lo que tengo. Yo quiero más. Y Dios quiere esa gente que quiere más. Que quiere más. Que quiere más. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora está muy lindo todo esto. Vamos a ver si con lo que viene ahora te vas a seguir contento. Si ama a Dios y sabe oír la voz del Espíritu Santo, se va a poner contento. Si no ama a Dios, se va a enojar. Pero como ustedes no son así. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Diferente. Y que ellos no pidieron. ¿Ya les dio lo que pidieron? Fíjense lo que hace ahora. Lo que ellos no pidieron. Lo primero que hace. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. Es decir, ¿era de un solo corazón y una sola carne. alma. ¿Qué es lo primero que hizo? El Espíritu Santo. Esto no lo pidieron ellos. Les pone un solo corazón. Esta nueva unción, esta nueva manifestación de Dios,
hace de que ellos ahora sean uno. Decís conmigo, uno. Pero ¿cómo? ¿Ya no eran uno? ¿En el aposento? No. En el aposento eran solamente 120. Decís conmigo, eran 120. Eran como uno. Pero ahora crecieron, eran más de 5.000. Y si dice que hizo que todos fueran un solo corazón, quiere decir que hasta que no vino esta manifestación, esta visita, no estaban todos en uno. Sí los 120, pero no los 5.000. Decí conmigo, sí los 120, pero no los 5.000. Entonces Dios tenía que hacer algo. Tenía que hacer que esa gente que no vivió lo que los 120 vivieron, lo vivieran ahí. Porque se fueron agregando, se fueron multiplicando, pero no tenían un mismo corazón todavía. Porque si hubieran tenido un mismo corazón, no había hecho eso. Entonces Dios dijo que ellos necesitaban algo más que no habían pedido. Ellos no pidieron unidad, pero Dios bajó con su Sión y los hizo una sola persona. Algo que no pidieron y que necesitaban. Decid conmigo, algo que no pidieron, y necesitaban. Lo mismo que en la iglesia, hermano. La iglesia quiere mucho danzar, hablar en lengua y muchas cosas y predicar a algunos hermanos, pero hay hermanos que ni se saludan en la iglesia. Y a veces si se saludan por obligación. Son los hermanos chicles, esos pastores. ¿No sabían, no? Allá en Buenos Aires están. Sí, los hermanos chicles son los que, viste, mastican a los hermanos, pero no los tragan. Pero ustedes no son así. Ustedes no son así. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Quiere mucho hablar en lengua, mucho danza, pero no quiere comunión. Hermano, Dios no obra ahí. Dios quiere que haya un solo corazón. Amén. Así conmigo, un solo corazón. Un solo corazón. Una sola mente. Un solo espíritu. ¿Se imagina lo que Dios puede hacer en una iglesia si todos tienen una sola mente, un solo corazón, un solo espíritu? La Biblia dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, nada más. ¿Y por qué a veces Dios no hace cosas en la iglesia y no se ven las manifestaciones grandes de Dios? Porque ni 2 hay de acuerdo, hermano. Vamos a hacer la verdad. A veces ni 2 están de acuerdo. A veces ni la esposa ni el esposo están de acuerdo, y no en el punto. Pero los matrimonios de acá no son así. ¿O sí? Ustedes no son así. Mire que la Biblia dice que vos traer una cama, uno se la ha levantado, otro se la ha dejado. Pero ustedes no son así. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Es la primera obra. Que no pidieron, pero necesitaban. Amén. Ellos en la primera venida de la unción no lo necesitaban. Eran 120 que tenían el mismo espíritu. Y por tener el mismo espíritu, por eso descendió el espíritu. Acá no estaban todos, pero descendió igual para tocarles el corazón y vuelvan a ser uno. Y les da otra obra más. Fíjese. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Decí conmigo, no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casa, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué fue
lo segundo que Dios hace? Yo dije que esto que pasó acá fue más grande que lo del aposento. Y esta fue la segunda cosa que Dios hace y ellos no pidieron, pero necesitaban. A ver, piensen, ¿qué es lo que hizo él? A ver, ¿qué se imagina? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le tocó a Dios? Dice que todas las cosas tenían en común. Y nadie tenía necesidad de nada. Y eran más de 5.000. Traían sus casas, sus heredades, las vendían, traían el dinero, se lo ponían a los pies de los apóstoles y de los profetas y se repartía a todos por igual. Es decir, no es que el apóstol se quedaba con todo. O dice que se lo quedaba con todos los apóstoles. No, se lo repartían a todos por igual. El apóstol, los profetas, los demás, todos por igual. Y la gente, todos por igual. Y esto hacía que la iglesia primitiva no hubiera pobres. En la iglesia primitiva no había pobres. Decí conmigo, en la iglesia primitiva no había pobres. ¿Sabes por qué no había pobres? Porque la mayoría de esa gente eran judíos convertidos. Todavía no se estaba predicando a los gentiles. La predicación a los gentiles, a los no judíos, comenzó con Pablo, tiempo más adelante. Así que todos estos 5.000 eran judíos convertidos a Cristo. Entonces, por ser convertidos a Cristo, ¿qué acostumbraban a hacer ellos? A diezmar y a ofrendar. Entonces, para ellos no había ningún problema si tenían heredades, campo, en venderlo y ponerlo todo a los pies de los apóstoles para ser repartido, porque ya venían con esa enseñanza de la ley judía, así que tenían la mano abierta. Decid conmigo, tenían la mano abierta. ¿Usted conoce hoy en día a algún judío pobre? No. La única nación de la tierra, que no le debe un peso al Fondo Monetario Nacional ni a nadie, no le debe nada a nadie y es la nación más pequeña de la tierra, es Israel. ¿Por qué? Porque tienen la mano abierta y Dios está con ellos y es el pueblo de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Pero por qué? Porque aprendieron a abrir la mano. Porque nunca fueron para Dios así, sino así. Decid conmigo, para Dios hay que ser así. A ver, vamos, todo. Hasta los amarretes, háganlo así, no. Porque si soy así, ponen así. Si soy así, no recibo nada. Decid conmigo, soy así. No. Ustedes no, los de Buenos Aires. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con ellos? ¿Cuál es la segunda obra que Dios hace? Que no pidieron, pero necesitaban. ¿Por qué no hizo esto en el aposento? Porque recién arrancaba la iglesia y iban 120. Ahora se multiplicaron. Eran más de 5.000. Entonces la iglesia tenía que seguir extendiéndose y seguir abriéndose en todas las ciudades para seguir predicando el evangelio en todas las ciudades. ¿Y cómo cree usted que empezaron a predicar en Efeso, en Corintio, en Gálatas, en los Hebreos? ¿Cómo empezaron? Tenían que empezar con esto, sembrando en el reino. Si no, no hubieran podido salir los discípulos a predicar a las otras ciudades. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Si ellos hubieran dado para la obra. Entonces Dios, porque sabía que empezaba el trabajo misionero en todas las naciones, tenía que solventar a esos misioneros, a Pablo y a todos los demás, a Silas, a Bernabé y todos los que vinieron, todos los que están en Hechos de los Apóstoles. Si no hubiera tocado Dios esta área de ellos, el evangelio no se hubiera predicado. Decid conmigo, el evangelio no se hubiera predicado. Entonces Dios les tenía que enseñar que para predicar el evangelio, para poder moverse de una ciudad a otra, los discípulos, los predicadores, los evangelistas, los apóstoles iban a necesitar ¿qué? ¿Iban a necesitar qué? No tengan miedo si no te voy a pedir nada. ¿Qué iban a necesitar? Dinero.
Porque los amarretes quieren que venga solamente del cielo la plata. Entonces Dios les enseñó, no va a venir del cielo, ustedes lo van a poner. Le estaba diciendo, si ustedes quieren que la iglesia crezca, ustedes la tienen que poner. Porque si ustedes la ponen, yo los voy a bendecir. Porque si ustedes comienzan a poner aquí en la obra de Dios como corresponde, estas paredes se van a terminar. Porque dentro de unos meses van a ver la cerámica puesta. Amén. Y porque dentro de un año posiblemente tengan que volar todas las habitaciones y dejar la iglesia acá abajo y el pastor tiene el departamento arriba. Estoy profetizando, hermano. Amén. Pero esto no va a ocurrir si usted tiene la mano así. Entonces lo que Dios le hace en esta segunda manifestación, por eso no hablaban en lengua ahora, no le mandó la lengua, no la tenían. Ya no les voy a hablar, ya tienen una lengua. Ahora les voy a convertir el bolsillo a esta gente. Hay gente que convierte el corazón, pero nunca convierte el bolsillo, sonríe que no le da. Pero ustedes no son así. La gente de Buenos Aires, acá no, cuando pasa la ofrenda, tiene un solo billete los hermanos en el bolsillo. Adoran al billete número 2. Son adoradores del 2. No lo jugarán la quinela, ¿no? Después van los colaboradores del pastor a abrir el ofrendero y todos encuentran y los de 2, y los de 2, y los de 2, y los más rotos. Díganme que no. Y si viene alguno de 5, justamente ese de 5 va porque no lo quiere el almacenero, está hecho bolsa. Uno de 20, uno de 50, uno de 100, ni loco, ni borracho. Agata que pone uno de esos del diezmo, agata, y a veces llorando. Pero ustedes no. Ustedes no. Ustedes no. Gloria a Dios. Ah, pero bautismo del Espíritu Santo, danza, gloria a Dios, pero todo eso quiere. Ahí está contento, ahí está contento. El otro no lo quiere convertir. Son amadores del profeta Zacarías. El Zacarías no lo adora. A ese Zacarías no lo lee. ¿Está entendiendo? Entonces, hermano, ¿qué hacía esta gente? Daba todo lo que tenía. Y la iglesia o los pastores lo único que enseñan es lo que dice la palabra, trae el 10%. Ahora yo le pregunto a usted, ¿esta gente daba el 10%? A ver, vamos. ¿Daba el 10%? ¿Cuánto daba? Todo. El 100%. ¿A usted alguien le pide el 100% de lo que tiene? ¿Y por qué tiene tanto problema por dar el 10 que Dios sí le demanda para bendecirlo? No porque a Dios lo necesite. Dios no necesita su plata. Llévesela y guárdesela. Pero si a usted después no le alcanza para nada, arréglese, no le reclame nada a Dios. Amén. Porque la palabra dice, probame y verás. Amén, Padre. Decirle al hermano que está a tu lado, poné la mano así. ¿Viste? Cuando estás así, es como sorprendido, ¿viste? Ay, qué sorprendido. Miralo de al lado. Decirle, ¿cómo te está hablando Dios? ¿Cómo me habla Dios de mí? ¿Está entendiendo, hermano? Amén. ¿Está entendiendo, querido hermano? Amén. Entonces, ¿qué es lo que les toca en esta obra de Dios? Está claramente. ¿Esto lo pidieron ellos? No lo pidieron. Y usted tampoco lo pediría.